Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 6 y hoy vamos a trabajar un poquito la influencia de la flexibilidad en el ámbito deportivo y en el ámbito de la salud. Y nos vamos a meter después, hablando específicamente del ámbito de la salud, en la higiene postural y en todos los problemas alrededor de las malas posturas, los vicios posturales y todo lo que arrastra a nivel de las estructuras, ya sea de las estructuras musculares, el tejido óseo, el tejido conectivo, cómo todas esas malas posturas arrastran a estas estructuras a estar en, digamos, en tensiones, a estar en reducción de movimientos. Pero bueno, vamos a primero hablar un poquito de la influencia de la flexibilidad en primero en lo que es, digamos, la parte deportiva, en el deporte. Y lo vamos a dividir en la parte técnica y en la parte física. Cuando hablamos de la flexibilidad, ¿no?, de la influencia de la flexibilidad sobre el rendimiento técnico deportivo, nos estábamos refiriendo al gesto, ¿sí?, a la técnica, al gesto del acto motor, pero deportivo. Entonces, esto no quiere decir que a mayor flexibilidad, mayor o mejor el gesto deportivo. No, de hecho, no es condicionante. Uno puede tener una muy buena flexibilidad y no por eso el gesto o la técnica deportiva es correcta. Pero sí, cuando uno tiene la flexibilidad, ayuda a tener movimientos muchísimo más amplios, sueltos, libres. ¿Por qué? Porque esa articulación o los grupos musculares o las distintas articulaciones tienen sus movimientos más efectivos. Ya venimos hablando hace mucho sobre este tema. Y cuando uno tiene reducida la movilidad articular, cuando sus músculos están acortados, muchas veces la adquisición de un gesto deportivo, la adquisición básica es defectuosa, se genera un aprendizaje incorrecto, ¿sí?, de la técnica deportiva, del gesto. No piensen solamente en deportes ya sea individuales o grupales, piensen simplemente en hacer una sentadilla. Un gesto, digamos, la acción de efectuar la sentadilla muchas veces se aprende de manera incorrecta y es muy difícil reeducar porque se naturaliza un vicio de ejecución técnica y quedan esas huellas incorrectas de movimiento. El aprendizaje, ustedes lo podrán ver, que cada aprendizaje que tienen, piensen ustedes mismos, aquellos que son bailarines o que hacen alguna técnica de acrobacia o profesores, instructores que hacen cualquier tipo de actividad física, piensen en que el ejercicio, cuando lo van a hacer, ya lo tienen visualizado, ya lo tienen incorporado y naturalizado. Entonces, romper con ese aprendizaje incorrecto, con esa técnica que ya está con su vicio y su huella incorrecta, es muy complejo. Y muchas veces la flexibilidad, la falta de flexibilidad por acortamiento muscular o por una articulación que no tiene buena movilidad, por ejemplo, volvemos a la sentadilla, el tener acortado los isquiotibiales o tener acortado a la altura del tendón de Aquiles, no tener buena flexibilidad a nivel del tendón o tener una columna muy rectificada o tener una retroversión pélvica, eso hace que la sentadilla realmente, algo que parece simple, se haga de manera incorrecta. Se haga ya sea llevando las rodillas hacia adelante o levantando los talones o venciendo los arcos internos de los pies, que es muy común cuando no hay una buena flexibilidad en la articulación de los tobillos. Entonces, muchas veces la falta de flexibilidad nos lleva a incorporar gestos técnicos, a nivel técnico, gestos deportivos, de forma errónea. Por eso es muy importante trabajar la flexibilidad para lograr un buen desarrollo, ¿sí?, en los movimientos más amplios, como dijimos, carentes de rigidez y de limitaciones estructurales. Bien, dijimos también, no solo en la parte técnica, sino también en la parte física, ¿sí?, en el rendimiento físico deportivo. Y acá hablamos de
cuando uno hace una actividad física, primero la flexibilidad favorece, ¿sí?, la economía de esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor flexibilidad hay un menor gasto de energía para deformar los componentes elásticos y plásticos. Entonces, si yo uso menos energía para deformar esas estructuras, puedo aprovechar esa energía para la acción, ¿sí?, para mi objetivo, para la acción motora. Y si entonces, si menor es esa energía que yo estoy involucrando, ¿sí?, para deformar esos tejidos, y mayor es la energía utilizada para esa acción, entonces significa que la efectividad del movimiento es económica, ¿sí? Un poco hablábamos de la economía cuando nos referíamos a la postura. Es más o menos el mismo, digamos, la misma mecánica, es el mismo concepto, digamos, cuando uno puede, o cuando uno a nivel de los músculos posturales los tiene equilibrados en su tono, que no hay un aumento de tono por mantener ciertas posturas, o no hay musculatura cortada, o no hay musculatura distendida en contraposición a una musculatura cortada, entonces esa alineación postural va a ser muchísimo más económica. Bueno, lo mismo para el ejercicio físico, para digamos, la influencia que tiene la flexibilidad en estos aspectos. Pero también en la aceleración de los procesos de recuperación. A ver, no es que si yo soy más flexible me recupero más rápido. No, esto es un error, no es así. Pero sí, porque yo puedo tener buena flexibilidad, pero mis niveles de recuperación no son óptimos. Lo que quiere decir esto que hacer ejercicios de movilidad articular, ¿sí?, y de extensión muscular, ¿sí?, de elongación, lo que uno siempre llama elongación, post-entrenamiento o post-esfuerzo físico, ayudan, acá coinciden todos los autores, en que ayuda a que esos procesos de recuperación sean en menor tiempo y sean más efectivos, ¿sí? Por otro lado, el alivio de dolor muscular. Hay dos tipos de dolores, muchas veces escuchan hablar de ese dolor diferido y que les habrá pasado en alguna situación de entrenamiento muy fuerte que aparece a los 2 días, ¿sí?, o que aparece pasada las 24 horas y hasta puede durar 72 horas. Y hay un dolor inmediato, que es el típico dolor cuando uno termina una actividad física y que desaparece en un par de horas. Tanto para el dolor inmediato como para el dolor, digamos, diferido, los ejercicios de estiramiento, también en este caso, post el entrenamiento, ayudan. Ojo, hay que tener cuidado siempre que, recordando la primer clase que habíamos hablado, ¿sí?, de las cuestiones a tener en cuenta en la planificación de la flexibilidad. Ojo que luego de un entrenamiento con mucha intensidad o volumen de trabajo, estos ejercicios tienen que ser muy submaximales porque podemos producir lesión. Esto también ya lo habíamos hablado. Siguiendo con la influencia de la flexibilidad sobre el rendimiento físico deportivo, tenemos también que influye tanto en la fuerza como en la resistencia. Y en la fuerza, ¿por qué? Porque cuando uno arranca con la musculatura un poquito, cuando ya está ese músculo más alargado, ¿sí?, la aplicación de la fuerza, ¿sí?, la trayectoria para aplicar la fuerza también va a ser mayor, ¿sí? Entonces, a mayor flexibilidad, mayor aplicación de esa trayectoria, ¿sí?, de la fuerza. Obviamente, tampoco hay que irse hacia el otro extremo. Cuando un músculo está totalmente estirado, elongado, y sus, digamos, proteínas contráctiles están totalmente relajadas, es muy difícil que se genere la contracción. Entonces ahí puedo producir una lesión. Por eso hablamos de estiramientos submaximales, que es muchísimo mejor que si ese músculo está acortado, tensionado, la aplicación de esa fuerza, de la trayectoria que va a ser esa contracción muscular, va a ser mucho menos efectiva. Por otro lado, cuando
se estira, hay una acumulación de energía elástica, ¿sí? A nivel del vientre muscular suceden procesos químicos en donde se potencia esa contracción a partir de esa energía acumulada a través de energía elástica, que después se convierte en energía de contracción. Eso también sucede. Estamos hablando de un músculo estirado, no en su máximo. Que esto ya es otro objetivo, ¿sí? Que veníamos hablando de, ya ahí estaríamos en otro objetivo que sería la deformación plástica. Y por otro lado, a mayor, cuando uno tiene una buena flexibilidad, los antagonistas ofrecen menos resistencia. Entonces, a mayor flexibilidad de los antagonistas, menor es la resistencia para deformar ese grupo muscular y poder así realizar la acción, ¿sí? El ejercicio físico con menos impedimento. Cualquier tipo de trabajo, ustedes piensen, qué sé yo, ya, a ver, uno trabaja el tren superior, trabaja la fuerza de brazos, entonces si mis bíceps están acortados, si yo quiero trabajar la contracción muscular de tríceps me va a costar porque mis bíceps están acortados. Entonces no se olviden que los grupos musculares actúan digamos, en agonistas y antagonistas. Por otro lado, la resistencia, si sumamos todo lo que venimos hablando hasta ahora, los niveles de resistencia van a ser mucho mejores cuanto menor sean todas las resistencias que me ofrece el propio tejido, ya sea cápsula articular, ya sea tendones, ligamentos, músculos. Entonces, un cuerpo que tiene muchísima más plasticidad, mucha más movilidad y mucha más flexibilidad en sus componentes, va a ser un cuerpo que tenga menos resistencia por vencer, pero sí mayor capacidad de resistencia en la actividad física. Pero también vamos a hablar de la influencia de la flexibilidad sobre la salud en general, ¿sí? Dejamos el aspecto deportivo y físico y nos metemos en la salud. Como ya habíamos hablado en clases anteriores, la flexibilidad digamos, ayuda muchísimo sobre la respiración. Y en este caso no específicamente, recuerden que flexibilidad implicaba muchos aspectos. Y en este caso, quien va a favorecer sobre todo la respiración son la movilidad articular de la caja torácica. Recuerden que la respiración, lejos de ser un movimiento que uno tiene que mecanizar para educarlo y mecanizarlo, no, la idea es hacerlo consciente para liberar la respiración, ¿sí? Nuestro objetivo es que la respiración fluya y se libere y no condicionarla para, digamos, hacerla voluntaria y condicionarla, porque no estaríamos favoreciendo el objetivo que es relajar. Ahora, si la musculatura que me posibilita la amplitud de la caja torácica está cortada, por más ejercicios de respiración que yo haga, no van a ser efectivos si esa musculatura no acompaña este trabajo. Entonces, hay muchos trabajos para flexibilizar la musculatura que rodea la caja torácica, no solamente pectorales, sino también músculos profundos, no solamente el diafragma, que es un músculo obviamente involuntario y que es exclusivo de la respiración, pero hay otros músculos que son profundos, como el serrato, que es un músculo que se apoya en las paredes, digamos, en el costillar y en las escápulas, y nos ayuda a la inspiración, en los músculos abdominales, en la musculatura posterior, muchas veces trapecios contraídos, o musculatura también posterior como romboides. Muchas veces esos músculos cuando están tensos hacen que nuestra respiración también no sea tan efectiva. También ayuda a la circulación, ¿sí? O sea, ayuda en mejorar la circulación de los fluidos, pero también nos ayuda en el aparato locomotor. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja, en este caso, la movilidad articular, estimula, cuando uno flexibiliza la articulación, estimula
la secreción del líquido sinovial. Y cuando este líquido sinovial está estimulado, es una articulación que tiene menos fricciones, es una articulación que va a estar mejor predispuesta a digamos, a los golpes, amortiguaciones. Entonces, es muy importante trabajar la movilidad articular para darle mayor salud a nuestras articulaciones, y la única manera de que este líquido sinovial aumente y se estimule es a través de ejercicios de mucha amplitud y por ende ejercicios de flexibilidad. Por otro lado, vamos a mencionar un par de cosas más. Hoy vamos a volver a trabajar práctico y nos vamos a meter en ejercicios que ayuden a trabajar la postura y los problemas asociados con la postura, ¿sí? Pero para terminar esta parte teórica, la influencia también de la flexibilidad sobre la salud general está sobre el sistema muscular. Ya veníamos hablando sobre esto, que tiene que ver con ayuda, digamos, a conservar la flexibilidad de los componentes plásticos y elásticos, a estimular los propioceptores. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de los propioceptores? Todos estos órganos que se encuentran en distintos lugares, ya sea en tendón, en músculo, en cápsula articular, que nos dicen la ubicación de nuestro cuerpo sin que nosotros tengamos que estar mirando nuestro propio cuerpo. Nos dan información, ¿sí?, de cada segmento corporal y del cuerpo con un todo con respecto al espacio, con respecto al tiempo, ¿sí? Digamos, nos ayudan en nuestro esquema corporal. Tener una buena flexibilidad estimula también a los propios receptores, digamos, a la funcionalidad de los receptores propioceptivos. Por otro lado, también habíamos hablado en un principio que la flexibilidad ayuda muchísimo a los reflejos, ¿sí? A facilitar, ¿se acuerdan? Facilitar la posibilidad de excitar o inhibir reflejos. También nos ayuda al estrés. Y con esto, más que nada, la respiración, que lo vimos la clase pasada, bajar los niveles de estrés a través de ejercicios de relajación y respiración es un buen método, un buen mecanismo, y no solo nos ayuda a bajar los niveles de estrés, de ansiedad, de situaciones emocionales que nos llevan a tonos musculares digamos en tensión, sino también a la relajación muscular. Recuerden que la relajación muscular puede ser de forma voluntaria, pero también la relajación muscular depende de condiciones periféricas, o sea, involuntarias. Y acá están los reflejos. O sea, fíjense cómo todo se va encadenando. Y por otro lado, cuando uno se van a dar cuenta, cuando uno trabaja, lo van a ver en muchas personas grandes que han hecho toda la vida un trabajo de flexibilidad, se ve mucho en el yoga, ayuda a retardar el envejecimiento del aparato locomotor, porque la flexibilidad trabaja sobre las estructuras, trabaja sobre, cuando yo todo el tiempo hablo de componentes elásticos y plásticos, es la estructura, los componentes, digamos, la cápsula articular, sobre todas las cosas, que es lo que va sufriendo con el paso del tiempo, muchísimo, porque los roces que se van sucediendo en las distintas superficies articulares, hay menor cantidad de producción de líquido sinovial, que es el que mantiene la articulación saludable, con buena movilidad, sin topes óseos. Bueno, por eso el hacer en forma sistemática y planificada la flexibilidad va a ayudar a que este envejecimiento se prolongue. No lo va a evitar, pero sí va a ser mesetas. Y bueno, por último, con esto voy a cerrar lo teórico porque es lo que me va a dar la entrada para trabajar toda la parte práctica. El ajuste postural. Muchas veces también se va a leer higiene postural. Y que tiene que ver con en cómo, que lo venimos hablando, en cómo está ubicado nuestro cuerpo, ¿no? Teniendo en cuenta factores no solamente
internos que tienen que ver con nuestro propio cuerpo, si tenemos cuestiones, digamos, hereditarias, congénitas o cosas, digamos, que vengan ya con nosotros y que nos determine una postura. También somos todos diferentes y depende las estructuras óseas, si somos de estructuras óseas medianas, pequeñas o grandes, también los centros de gravedad van a ir variando. Depende también la forma de ser, está muy relacionada la postura con la forma de ser, cuando uno es más tímido, cuando uno es extrovertido, las posturas también son diferentes. Pero más allá de eso, uno tiene que saber que hay una postura que tiene que ser la más, no ideal, porque la ideal quizás es muy difícil de alcanzar, pero sí esa postura efectiva en donde estas tres leyes que venimos hablando puedan confluir de manera equitativa, ¿sí? Que era la ley de confort, la ley de, digamos, economía, que siempre pierde la economía ante el equilibrio y el confort, ¿sí? Entonces, muchas veces las alteraciones producidas en la postura por la vida cotidiana, por el estrés, por el tipo de trabajo, por cómo uno realiza incluso las actividades cotidianas, bueno, se van también a través de esas actividades cotidianas, se van formando vicios posturales que repercuten en nuestra higiene postural. Entonces, la idea con la flexibilidad es volver a recuperar un poquito digamos, esa funcionabilidad de nuestros tejidos, ya sea los tejidos conectivos, los tejidos, digamos, los componentes plásticos y elásticos de los tejidos del tejido muscular, del tejido conectivo, del tejido articular, ¿sí? Bueno, así que ahora vamos a ver un poquito cómo los ejercicios de flexibilidad pueden hacer consciente una postura muchísimo más saludable. Así que los invito otra vez a trabajar un poquito en el gimnasio, a trabajar desde lo práctico todo esto teórico que venimos hablando. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar la clase práctica referido a la higiene postural, ¿sí? Con esto me refiero a los malos hábitos posturales y cómo contrarrestar a partir del trabajo de la flexibilidad, de la movilidad articular, ¿sí? De ejercicios correctivos que van hacia una buena y hacia una mejora de la postura. Recordemos que la mala postura está asociada a la vida cotidiana, al estrés que se vive por situaciones laborales, por el ritmo de vida que uno tiene, por estar mucho tiempo parado, por estar mucho tiempo sentado, que uno va haciendo que esas posiciones hacen en el cuerpo que uno adopte malas posturas y se vayan haciendo crónicas. Entonces uno tiene quizás una hiperlordosis o una hipersofosis e incluso escoliosis, pero funcionales, no estructurales, que ese es otro tema. Y también van apareciendo contracturas, sobre todo en la zona superior, ¿sí? Cuando hablo de la zona superior me refiero a todo lo que es la cintura escapular, a lo que es la zona del cuello, de los hombros, la espalda, la zona alta, pero también todas esas malas posturas van repercutiendo, porque la columna es todo un encadenado y van sufriendo distintas dolencias, la zona lumbar. También uno cómo se para, y ahí es a la inversa, ¿no? Mucho tiempo parado, cómo uno apoya los pies, el apoyo de los pies que va repercutiendo hacia arriba también en la zona lumbar, en la zona dorsal, en las caderas. Entonces, bueno, lo que vamos a buscar en la clase de hoy es ver distintas variantes, opciones y cómo el trabajo, ¿sí?, de la flexibilidad y de la movilidad articular ayuda muchísimo a las dolencias causadas por la mala postura y también a reeducar un poquito, digamos, la postura de nuestro cuerpo, la alineación postural, tener noción del esquema corporal. Entonces, vamos a simular, que acá esto es una mesa, en donde uno, sobre todo en esta época, en donde uno está mucho tiempo sentado, ya sea con una compu, escribiendo, con celu, bueno, con la tecnología que hace que adoptemos esta posición de estar muchísimo tiempo sentados. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando uno está sentado, ¿sí? Vamos a simular, está en una posición de cifosis dorsal. El cuello, si uno está con la computadora, está igual hacia adelante en una tensión permanente de la musculatura posterior. O sea, si bien uno dice, bueno, yo hacia adelante flexibilizo, no, porque está sosteniendo el peso de la cabeza. Entonces está en una tensión permanente. Esta cifosis dorsal también repercute en la zona lumbar, que tiene que sostener de alguna manera esta columna que se va hacia adelante. Entonces, muchas veces sucede que el apoyo, uno se sienta, para que esto no suceda, se va a veces muy hacia atrás, exageradamente hacia atrás, y sucede una hiperlordosis lumbar. O sea, se va hacia el otro lado. Pero también puede ser que uno se siente como apoyándose en el respaldo. Fíjate, nos acompaña Marce. Uno se sienta, acerca la silla hacia el escritorio, pero se termina sentando sobre el sacro, ¿sí? Donde termina la columna, sobre la zona del sacro, y también está en una cifosis y una rectificación lumbar. Entonces, lo ideal es siempre estar sentado sobre los isquiones, que son los huesitos de la cola, ¿sí? Hay en esos huesitos sentarse y recibir el peso en esa zona. Y a partir de ahí alinear la columna y entender que los hombros no deben ir hacia adelante, pero tampoco, por evitar esa antepulsión de hombros que genera una cifosis dorsal, tampoco exagerarlo totalmente hacia atrás, porque esta exageración hacia atrás vuelve a producir una hiperlordosis lumbar y también tensiona la musculatura del cuello. Entonces es buscar las curvas normales, ¿sí? Y no exagerar tampoco esa aducción muy exagerada de escápulas. Entonces, ejercicios que uno puede trabajar incluso desde la posición de sentado para poder colocar nuestra columna en línea. Uno es, si vos apoyás, ¿ves? Para trabajar sobre todo las cifosis dorsales. Entonces, el apoyarte sobre una superficie automáticamente te ubica toda la columna y saca esa joroba dorsal. Esto ayuda muchísimo a la alineación postural, a bajar la tensión en la zona dorsal, a colocar la cintura escapular, ¿sí? Fíjate que acá desaparece, pero tampoco exagero la aducción, que es la arruga, ¿sí? Cuando las escápulas se juntan acá atrás, tampoco lo estoy exagerando. Y ayudo, ¿sí? A elongar la musculatura anterior, pectorales, para abrir y expandir un poquito la caja torácica. Después, vamos a trabajar ahora, exacto, sobre la zona dorsal. Dijimos que cuando hay mucha cifosis, pasa esto, se van los hombros hacia adelante. Entonces, otro ejercicio que nos ayuda a la apertura de el pecho es, te tomás desde atrás y lo que buscas es elevar las costillas, ¿sí? Buscas, pero no hacia adelante, sino hacia arriba. Acá lo que estamos trabajando también es la flexibilidad de la musculatura anterior, de pectorales, deltoides, bíceps, ¿sí? Braquial. Entonces, esta posición ayuda muchísimo también a trabajar apertura de la caja torácica. Bien. Esto mismo, muchas veces los dolores lumbares, yo te había contado que en la zona de la cadera hay musculatura que se tensiona, que uno es el psoas-ilíaco, hay otro músculo que se llama piramidal, el glúteo. Todos esos músculos que están a la altura de la cadera muchas veces generan tensión, se acortan y por esa zona pasa el nervio ciático. Entonces a veces las lumbalgias en realidad tienen que ver con musculatura cortada o tensa que está presionando la zona por donde pasa el nervio ciático. Si vos cruzás una pierna arriba de la otra, acá ya estamos haciendo una rotación externa de cadera. Entonces podés agregar el mismo trabajito de irte hacia adelante, pero ya al agregar esta flexión, estamos buscando flexibilizar, ¿sí? En este caso es glúteo de la pierna izquierda, piramidal, ¿sí? Y seguimos trabajando sobre la alineación postural. Este mismo ejercicio, y trabajamos acá con las rotaciones, podemos trabajarlo usando también la silla. Te vas
agarrando con una mano, ¿ves? Empujas la rodilla hacia abajo para seguir la apertura de cadera, con la otra mano te agarrás por detrás de la silla y acá ya estamos trabajando rotaciones, ¿sí? Estamos trabajando con los oblicuos, estamos trabajando con cuadrado lumbar, con todo el multífidos y toda la musculatura más profunda de la columna. Y al hacer una rotación tomando como puntos de apoyo, en un caso la pierna, en otro caso la silla, también nos ayuda a colocar la cintura escapular, ¿sí? La línea de los hombros. Este mismo trabajo también lo podés hacer con las dos piernas apoyadas. Entonces vos trabajás la rotación y acá focalizás solamente en la columna. Entonces, vamos a hablar un poquito de la musculatura. En la zona superior, yo les había mandado un anexo, hay muchos músculos. Recuerden que es una zona muy sensible, entonces hay que tener cuidado con todos los estiramientos a la altura del cuello. No tiene la misma protección que otras zonas de la misma articulación, ¿sí? O músculos de tamaño y que abarcan más superficie. Acá son todos músculos más pequeños, no hay, digamos, complejos articulares que ayuden, así que hay que hacer los estiramientos con muchísimo cuidado. No hay que mantenerlos mucho en el tiempo, como en el resto del cuerpo, en donde uno trabaja un minuto más, la flexibilización y deformar los componentes plásticos, como les vengo hablando. En la zona del cuello no, en la zona del cuello se trabaja más la flexibilización, pero a partir de la movilidad articular y de la relajación. Hay muchos músculos. Hay uno que se llama el ECOM, que es el esternocleidomastoideo, que va desde las clavículas, desde el esternón, hasta el hueso mastoideo que va acá atrás. Está otro músculo que se llama angular del omóplato, que lo que hace es elevar las escápulas, ¿sí? Que muchas veces y que va hacia el cuello también, hacia las vértebras cervicales, y muchas veces ese músculo se tensiona y duele el cuello. El trapecio, sus fibras superiores, ¿sí? Otros músculos que también están en la zona que producen la flexión y la extensión del cuello. Extensión del cuello, los músculos profundos como es longísimo, dorsal largo, iliocostales, esplenio. Son todos músculos muy profundos que producen la extensión del cuello, ¿sí? Hay otro músculo que es anterior, que es el escaleno, que produce la flexión del cuello. Todos esos músculos hay que estirarlos y por eso sí, toda la movilidad que uno hace del cuello, ¿sí? Cuando uno va hacia un lado, y por eso siempre en estos movimientos no hay que irse con el hombro y no hay que irse de costado, sino siempre tratar de disasociar, de mantener los hombros bajos y desde ahí hacemos una rotación, desde ahí ir jugando, ¿sí? Con los movimientos, pero siempre en forma suave. Fíjate que lo estoy haciendo hacia un lado, rotando, inclinando, haciendo una rotación hacia arriba, o sea, en vez de mirar hacia la axila, busco rotar y mirar hacia el techo, hacia ambos lados, al medio. Este ejercicio que es muy común, ¿qué pasa? Uno siente tensionada la zona del cuello y lo primero que uno hace es ir hacia adelante, la típica que uno entrelaza los dedos y va hacia adelante. Pero si uno está en una posición sifótica, estos músculos, si bien están en tensión porque están sosteniendo, y no está mal elongarlos un poquito, hay que trabajar también su fortalecimiento y poder estirar, ¿sí? Y volver a la curva natural de la cervical. Entonces hay que jugar también en los movimientos hacia atrás, sin llegar a la hiperextensión que muchas veces, ¿qué pasa? Cuando hay mucha contractura y mucha tensión acá, el hecho de levantar un poquito la cabeza duele. ¿Por qué duele? Porque si estos músculos están tensos, sosteniendo la cabeza que está siempre hacia abajo, porque uno está mirando una computadora, están con un tono elevado. Entonces, si yo a ese tono elevado le agrego una contracción, ¿sí? Me va a doler. Entonces tengo que trabajar desde la movilidad y no tanto desde mantener posiciones mucho tiempo. Y una forma de sostener es entrelazar los dedos atrás y como si fuera una almohadita mirar hacia arriba, hacia el techo, como cuando uno se despereza. Entonces es una forma así de poder volver a la curva cervical, a la lordosis normal de la cervical, con una ayuda, ¿sí? Mis propias manos,
sosteniendo un poquito la cabeza. Y ahí sigo, vuelvo a agregar la musculatura anterior, la flexibilidad de la musculatura anterior, que cuando uno está en posición sifótica también está cortada. Y en estos ejercicios ayuda muchísimo la respiración, porque cuando uno inhala, expande las costillas hacia los costados, eleva, ¿sí?, el pecho, se abre la caja torácica y eso me ayuda a colocar también la zona dorsal. Siempre teniendo en cuenta de no exagerar sacando panza y quebrando la cintura, porque volvemos a tener problemas sobre la zona lumbar. Entonces, hay que tener presente, gracias Marte, de cuidar mucho toda la musculatura superior. Entonces, uno está buscando estirar trapecio, como te dije antes, estirar todos los músculos del cuello que te nombré, tanto los anteriores como los posteriores, que hacen flexión y hacen extensión. Y ahora vamos a meternos en otra musculatura. Una es romboides. El romboides es el que nos hace la aducción de escápula. Son músculos profundos. No estoy hablando de los músculos superficiales, ¿sí?, que trapecio, dorsal ancho, todo, esos músculos son más superficiales y son músculos quizás destinados más al movimiento. Los músculos profundos son músculos tónicos y acceder a esos músculos, en realidad uno tiene que mover todo el cuerpo. Cuando uno está haciendo aducción también va a trabajar con el trapecio, pero tratar de entender que esa musculatura profunda no se puede acceder quizás solo a ella, sino que se accede a todo el grupo muscular, pero entender que esos músculos están y son los que, digamos, trabajan más en el tono, y sobre todo la musculatura posterior, que es la más encargada del tono. Romboides, estoy hablando, son músculos profundos, están digamos por debajo del trapecio, son los que producen la aducción de escápula. Después tenemos otro músculo que se llama, que lo he nombrado, se llama serrato, serrato mayor o serrato anterior, que es un músculo que se pega, ¿sí?, a la escápula, pero en la cara anterior de la escápula y yendo hacia el borde medial. Recuerden que medial significa interno o hacia la línea media y lateral significa externo o hacia afuera, hacia la línea externa del cuerpo. Entonces, y se pega ese músculo serrato hacia las costillas, por lo general las 9 primeras costillas. Entonces es un músculo que pega la escápula a la parrilla costal. Entonces, esos músculos son posturales. Y uno más vamos a nombrar, que es el angular del omóplato o elevador de escápula también se conoce. Ese músculo me eleva la escápula, pero me la eleva, ¿sí?, cuando tira hacia arriba, me la eleva y me la rota hacia adentro. O sea que el borde de la escápula se va hacia afuera y el borde interno se va hacia adentro. La escápula hace un movimiento hacia adentro, pero me la eleva. Entonces, al mismo tiempo que eleva la escápula, me la rota, ¿sí?, hacia afuera, llevando el borde interno hacia la línea media. Entonces, muchas veces ese músculo, el angular del omóplato, es el que está muy tenso y van a ver que a lo mejor hay un hombro más elevado que el otro. Entonces, es muy importante trabajar la flexibilidad de ese músculo. Pero conjuntamente con estos que yo te estoy diciendo, con el romboides que me hace la aducción y con el serrato anterior que lo que hace es, si bien me lleva las escápulas hacia adelante, sí, pero la idea es que ese músculo cuando está débil, ¿qué pasa? No me pega la escápula a la parrilla costal. Entonces se ven escápulas que se llaman escápulas aladas, como que sobresalen posteriormente los bordes y el ángulo inferior de la escápula y parece que fueran alitas. Eso es porque esa musculatura está débil. Entonces el serrato lo que hace es pegarme la escápula a la parrilla costal y cuando la escápula está pegada, sí hace el efecto, digamos, el movimiento contrario al romboides. El tema es que cuando está débil, ese movimiento lo hace, pero volando la escápula hacia atrás. Si toma punto fijo en la escápula, lo que me hace el serrato anterior, el serrato mayor, como se inserta en las costillas, es inspirar. O sea, es un músculo que me ayuda a la inspiración voluntaria, ¿no? Si yo tomo aire en forma forzada, eleva las costillas. Ese músculo toma punto fijo en la escápula y me ayuda, ¿sí?, a elevar, es inspirador. Entonces, vamos a girar, ponemos los pies hacia adelante y primero te voy a mostrar una forma de
de estirar un poquito el angular del omóplato. Como me eleva la escápula, pero al mismo tiempo me la rota hacia adentro, lo que vamos a hacer es llevar el brazo hacia arriba. Estos son ejercicios para trabajar cuando te encontrás con hombros elevados, cuando te encontrás con cifosis, cuando te encontrás con escápulas aladas, o sea, cuando aparecen alitas que sobresalen hacia atrás. Estamos hablando todos ejercicios hasta ahora que te ayudan a trabajar la postura y la correcta, digamos, alineación postural de la cintura escapular o del tren superior, ¿sí? Estamos hablando de lo que es la cintura hacia arriba. Entonces, formas que tengo yo de poder tener noción del esquema corporal, de poder trabajar y teniendo conciencia de los hombros hacia abajo, de los hombros en línea, ni hacia adelante ni exageradamente hacia atrás, ¿sí? De la zona dorsal con su curva natural, sin exagerar la cifosis y sin tampoco provocar una exagerada aducción de escápulas que me tensione, ¿sí?, la musculatura posterior. Entonces, si yo elevo el brazo, la escápula se me va para afuera. Recuerden que todos los movimientos del brazo, por eso se llama cintura escapular, ¿no? Funciona con la articulación de escapulohumeral, o sea, estamos hablando del húmero, de la escápula, de la clavícula, de la columna y de las costillas. Es todo un complejo. Entonces, cuando yo elevo el brazo, el brazo no se mueve solo, el húmero no se mueve solo, se lleva un poquito en esa elevación, se me viene la escápula para afuera. ¿Entendés? Si yo te dije que el angular del omóplato lo que hace es llevar la escápula, ¿sí?, hacia adentro y elevarla, entonces cuando yo levanto el brazo me saco la escápula para afuera. Y al mismo tiempo me eleva, al elevarme la escápula me eleva el hombro. Entonces yo tengo que levantar el brazo pero sin llevar el hombro hacia arriba, manteniendo el hombro hacia abajo. Entonces ahí yo provoco que la escápula... Esto se llama también gimnasia propioceptiva, cuando les hablaba al principio. El trabajo de la flexibilidad siempre es un trabajo propioceptivo. Entonces yo voy con la escápula, con el borde inferior de la escápula hacia afuera, manteniendo el hombro hacia abajo, y con la otra mano me voy a agarrar la cabeza, la voy a inclinar y la voy a rotar un poquito mirando hacia la axila. Entonces ahí lo que provoco es el estiramiento del angular del omóplato, pero como yo sé que ese músculo tiene esas dos funciones, que me eleva y al mismo tiempo me rota hacia adentro, en realidad es una rotación hacia afuera, pero el borde inferior se va hacia la columna. Entonces de esta manera el borde inferior de la escápula lo saco hacia afuera, pero hago el estiramiento del cuello porque produce, el angular del omóplato me produce también flexión lateral cervical. Y entonces ahí yo empiezo a trabajar sobre la musculatura más profunda, ¿sí? Si yo a este brazo lo bajo y lo flexiono por detrás de la cintura y mantengo la misma posición de la cabeza, acá, si bien un poquito estoy estirando el angular del omóplato, pero acá ya la escápula volvió a su posición, acá estoy estirando más otra musculatura. Acá estoy estirando las fibras superiores del trapecio, acá estoy estirando el ECOM, que es este músculo que está por delante. Si yo esta inclinación la mantengo más lateral, entonces ahí ya agrego los escalenos, agrego el ECOM, ¿sí? Bien. Entonces, ese es un concepto al tener en cuenta con respecto a este músculo que es importante. Pero hablamos también de los romboides, que son los que hacen la aducción. Y hablamos también del serrato. Entonces, antes de ir a esos músculos que nos vamos a parar, levanto, ahí está, vamos para acá. Cuando pensamos en trabajar romboides y serrato, vamos también a trabajar sobre la aducción de escápulas y la abducción de escápulas, con los codos extendidos. Lo que va a buscar la alumna, el alumno, es tratar de llevar las escápulas, mantenerlo ahí, sin producir una elevación de hombros, y después al revés, rechazar, pero no subas los hombros, rechazar como si quisiera llevar la pared lejos, pero tampoco exagerar la cifosis dorsal. ¿Sí? O sea, si yo exagero la cifosis dorsal, ya me estoy yendo demasiado del eje y lo que buscamos es fortalecer la musculatura. Entonces, acá trabaja no solamente el romboide, sino también el serrato. Entonces, cuando hago fuerza,
sin llevar a la elongación máxima a mis romboides, hago fuerza con el serrato. ¿Qué busco acá? Quédate. Busco pegar, tengo que sentir, también la gimnasia propioceptiva y la flexibilidad es un trabajo de sentir los lugares. Es buscar, sentir que la escápula no se me escapa, se me queda pegadita a la parrilla costal, pero estoy haciendo fuerza con los brazos contra la pared. Y después al revés, saco pecho y hago fuerza para hacer aducción de escápulas. Y acá vuelvo a hacer el trabajito. Inverso, sin exagerar, o sea, no es que estoy elongando y flexibilizando, estoy haciendo fuerza para poder llevar las escápulas hacia adelante, pero sin que se exagere esa cifosis dorsal, que sería, si esa persona tiene las escápulas aladas, lo que estaría haciendo es que se hagan más aladas todavía. Entonces buscamos ese fortalecimiento y esa movilidad articular de la caja torácica junto con las escápulas. ¿Sí? Ahora, si yo quiero flexibilizar los romboides, nos ponemos de costado, es el típico trabajito de enlazar los dedos y uno busca redondear la espalda ya acá, perdón, paso por atrás, y ya busco redondear la espalda. Sin exagerar, puedes hacerlo de esta forma, pero si la persona tiene comprometida la zona cervical, vas a redondear bien la espalda, pero con la mirada hacia adelante y con los brazos un poquito más abajo. Entonces ahí estamos flexibilizando los romboides. Este mismo ejercicio que hicimos antes en la silla, el de llevar hacia atrás, enlazar los dedos por detrás, es exactamente el contrario. Ahora, muchas veces no se tiene fuerza, duele mucho, por eso el agarrarse de algo. En una silla, si uno está parado, date vuelta, si uno está parado, también puede ser el movimiento de tomarse por detrás agarrando la silla, el mismo movimiento que hicimos antes sentado, te vas a agarrar de la silla y vas a buscar elevar las costillas, siempre, si tienen una barra, la barra, los puntos de apoyo son puntos de referencia en donde uno puede, al tener esos puntos de apoyo, focalizarse en el ejercicio y no focalizarse quizás en donde estoy agarrándome. Entonces, buscar puntos de apoyo y recordar, como te dije antes, si yo tengo una contractura cervical, si a este ejercicio yo le agrego una extensión acá, seguramente me va a doler y no lo voy a poder hacer. Por eso es muy importante a veces de mantener la cabeza centrada y no exagerar, excepto que sea un ejercicio puntual, como les dije antes, ir hacia adelante o ir hacia atrás, pero en el resto de los ejercicios que uno trabaja al tren superior, tratar siempre de mantener la cabeza en su eje. Miro hacia adelante, Marce, y vamos a hacer las inclinaciones laterales de cuadrado lumbar. Agarramos los codos por arriba de la cabeza. Entonces, este ejercicio acá es lo mismo. Cuando yo hago las inclinaciones laterales, acá seguimos, lo que agregamos un poquito es no solamente hombro, ¿sí? Acá un poco estamos trabajando tríceps, ¿sí? Dorsal ancho, pero también estamos agregando el trabajo del cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar es un músculo también profundo que nos hace la flexión lateral de la columna y si trabajan los dos conjuntamente puede producir a veces hiperlordosis. Entonces, es muy importante trabajar las inclinaciones laterales para relajar esta musculatura. Y lo que te decía de la cabeza, siempre la cabeza, si yo a este movimiento me caigo con la cabeza hacia adelante o me caigo con la cabeza hacia atrás y me salgo, sigo tensionando lo que yo te decía antes, la musculatura del cuello. Por eso siempre también decir, bueno, si mi columna está haciendo una inclinación lateral, esa inclinación lateral la tengo que respetar hasta la cabeza, que la cervical es parte de toda la columna. Entonces, estos movimientos también los podés hacer con rotaciones. Si ella baja los codos, se agarra de los codos y hace una rotación lateral y después lleva los brazos hacia arriba, estamos trabajando también toda la musculatura profunda de la columna. Hay unos músculos que están muy adentro, yo antes los mencioné, son multífidos, rotadores cortos, rotadores largos, son todos músculos que van como subiendo de vértebra en vértebra o de a dos vértebras y se van enganchando entre las apófisis transversas, que son las apófisis laterales, o van por las apófisis espinosas, que son las que se ven, las que se tocan, las que se pueden palpar. Son músculos que están ahí bien profundo y que son cortitos.
saltan a veces, los rotadores cortos van de una vértebra a otra, los rotadores largos saltan 2, los multífidos te pueden saltar entre 2 y 4, después están los semiespinosos que pueden saltar un poquito más, pero van saltando vértebras y te van movilizando, no se puede segmentar esta musculatura. Por eso cuando uno hace rotaciones, inclinaciones, está trabajando sobre toda esta musculatura profunda. Además de musculatura más superficial, ¿sí? Como son los oblicuos o los abdominales, el recto, porque cuando uno lleva los brazos inevitablemente estira el recto del abdomen. Entonces todo lo que es trabajo de rotación, bajo los brazos. Bueno, acá un poquito la idea era trabajar, que vean ustedes, la parte práctica de lo que es la alineación postural, el trabajo postural, sobre todo del tren superior, y de los distintos problemas que surgen por cifosis, por escápulas aladas, por contracturas, por tener una postura no solo cifótica o lordótica, sino por tener a veces cifosis funcionales. Cuando uno habla de escoliosis funcionales es porque uno se para mal. Muchas veces cuando uno se para sobre una pierna, tiene una cadera más elevada que la otra. ¿Y qué pasa? Párate de un solo lado. Cuando uno se para de un solo lado, es inconsciente, uno no está pensando. El cuerpo automáticamente se ubica. Si no se ubicara y ella se apoya sobre esta pierna, se caería para este lado, ¿sí? La hago a propósito así brusco como ahora. Pero ¿qué pasa? La columna se ubica automáticamente, entonces hace una curva y eso es una escoliosis funcional. Cuando uno abusa de pararse mal, estas posturas funcionales, por eso hablo de escoliosis funcional, hace que uno tenga un lado más acortado o un lado más tenso y otro costado, otro lado más distendido, no elongado de flexibilizado, sino distendido. Cuando algo está distendido es que no tiene fuerza. No es que esa musculatura está más flexible, está elongada pero sin fuerza. Entonces hay que trabajar el fortalecimiento de esa musculatura que está débil y la flexibilidad de esa musculatura que está cortada. Obviamente es imposible, por eso se trabaja, es imposible porque uno está trabajando con un grupo de gente y depende de qué lado se pare cada uno, cómo tenga. Entonces uno trabaja la flexibilidad y la fuerza global. Y entonces uno cuando hace los ejercicios, los hace hacia un lado, los hace hacia el otro lado, hace rotaciones, hace inclinaciones, está, digamos, trabajando la globalidad del cuerpo y ahí sí, o sea, la persona que viene con esas dolencias va a trabajar, no le va a hacer mal elongar el lado distendido, porque también va a trabajar y va a flexibilizar el lado acortado. Entonces, pararse sobre una cadera, ¿sí? O pararse hacia adelante o pararse hacia atrás. Ahora vamos a ver un poquito, nos vamos a meter más sobre tronco y miembros inferiores y vamos a trabajar bien sobre la anteversión, la retroversión pélvica y otras cuestiones de dolencias que tienen que ver, pero ya con los miembros inferiores. Pero hasta acá trabajar un poquito las posturas y nombrar algunos músculos, alguna musculatura importante a la hora de trabajar el tren superior. Bueno, ahora en un ratito vuelvo a trabajar sobre lo que es tren inferior y cuestiones de dolencias que tienen que ver, pero en piernas, en abdomen y en posiciones de anteversión y retroversión pélvica. Bueno, seguimos trabajando con alineación postural y trabajando ahora, más que nada, vamos a enfocarnos sobre qué pasa con las piernas, qué pasa de la cintura hacia abajo, qué pasa con los flexores, con los extensores, ¿sí? Con la musculatura abdominal. Vamos a hablar empezamos de anteversión y retroversión. Son dos formas de colocar en líneas generales, a veces están combinadas, de colocar la pelvis y es una forma también de pararse. Vamos a pedirle a Marce que se ponga de costado, así lo ven. Anteversión es cuando uno, ¿sí? Saca cola, quiebra cintura, por lo general viene acompañada la anteversión porque si uno hiciera solamente la anteversión, que es una hiperlordosis lumbar, y la columna dorsal no se modifica, te caerías para adelante. Imagínense, me pongo unos tacos y me voy para adelante. Entonces, otra vez, no lo pensás, es inconsciente. El cuerpo se va adaptando, recordá las 3 leyes que veníamos hablando, va a buscar siempre el equilibrio y el confort, que duela lo menos posible. Y siempre lo que va a perder es
la economía. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es modificar esa postura para que deje de perder esa ley y que vayan las tres parejitas. Entonces, cuando hay una hiperlordosis lumbar, o sea, cuando hay una anteversión de la pelvis, queda muy tensionada toda la musculatura profunda, ¿sí?, de los extensores de columna. En esta posición suele acompañarse con una cifosis dorsal. Por eso duele la cintura. En esta posición, ¿sí?, los abdominales están totalmente debilitados, entonces por eso no se trata solamente de flexibilizar la zona lumbar, también se trata de fortalecer la zona abdominal, porque si mi abdomen se trabaja, y no solamente la musculatura superior del abdomen, que es la más fácil, pero es la que cuando hablo de la musculatura superficial hablo del recto del abdomen, ¿no? Es muy fácil de trabajar, pero no es un músculo que me acceda tanto a la postura, es un músculo más destinado a lo fásico, al movimiento. Entonces tengo que pensar en la musculatura más profunda, en un músculo que se llama transverso del abdomen, que está pegadito a la columna, es del grupo abdominales y me va a ayudar a sostener esa hiperlordosis lumbar. La retroversión es el sentido inverso, es cuando la pelvis también puede venir acompañada por una cifosis dorsal, por esta posición de hombros caídos, de desgano, es como una posición, por eso la anteversión y la retroversión también van muy de la mano con estados emocionales, ¿no? Estados emocionales más de cierre, de angustia, van acompañados de una retroversión, también acompañados de una cifosis y de un cierre de la caja torácica. Entonces, cuando hay una retroversión, o sea que pasa esto, se rectifica la zona lumbar, se acortan los isquiotibiales, ¿sí? El glúteo al estar acortado y los isquiotibiales tiran hacia abajo y rectifican la zona lumbar. En este caso lo que tenemos que trabajar es volver a colocar un poquito la columna, ahí con trabajos de apertura, ¿sí? Entonces vamos a trabajar un poco la musculatura que nos va a ayudar a ver qué pasa cuando hay una hiperlordosis por anteversión o retroversión. Entonces, una forma de trabajar es si tenés una barra o puede ser que no tengas barra, puede ser que puedes trabajar con una superficie, una mesa o incluso apoyando las manos en la pared. Entonces, todos los movimientos hacia adelante apoyando las manos y buscamos hacer una mesita con la columna. Todos estos movimientos ayudan muchísimo a ubicar la columna, ¿sí? Acá, el tener las manos apoyadas en un lugar, como te digo siempre, punto de referencia, nos ayuda a trabajar mucho sobre la alineación postural. Muchas veces se trabaja en posición de banco, los famosos gato enojado, gato contento, pero acá uno no está apoyando las rodillas y también puede trabajar esos movimientos de flexión y de extensión. Entonces acá podés trabajar el gato enojado haciendo la cifosis dorsal y lo trabajás desde la fuerza abdominal y sentido inverso, que es llevar, digamos, al máximo la extensión lumbar. Entonces, cuando vos haces el gato enojado, acá lo podés trabajar con fuerza abdominal, te podés focalizar en que esta cifosis dorsal sea, pero por trabajo también de la zona abdominal. Y lo mismo cuando busco extender la columna. En esta posición, a diferencia de cuando estás en 4, ¿sí?, en 4 apoyos, estás agregando el estiramiento de tus isquiotibiales, que es una musculatura que se acorta cuando estamos cuando nos estamos parados, cuando estamos en malas posiciones, ya sea con hiperlordosis lumbar, ¿sí? Entonces, acá lo que buscamos es flexibilizar toda la musculatura posterior, trabajar sobre la alineación postural y lo mismo, a estos ejercicios siempre le tenés que agregar el trabajo de rotaciones e inclinaciones, porque recordá que toda esa musculatura profunda de la columna, que es erectora de columna, ¿sí?, que me produce la extensión, que se tensiona, ¿sí?, la musculatura rotadora, inclinadora,
de la columna son músculos muy profundos. Entonces y posturales, tengo que llegar a esos músculos. Por eso es importante que, aunque trabajes en estas posiciones, no te olvides de trabajar las rotaciones. Entonces, ella levanta este brazo y busca una apertura, ahí ya estás agregando a este movimiento una rotación. Como te dije antes, siempre dale una ubicación al cuello. Entonces, si vos rotás y apoyás la cabeza sobre el brazo, no tensionás tanto en la musculatura del cuello. Y acá estás trabajando en rotación. ¿Quiero trabajar una rotación un poquito más profunda? Te podés ayudar. Si flexionas la rodilla contraria, entonces vas a ver que tu rotación va a ser más profunda, ¿sí? Vas a dar más ángulo a la rotación. Entonces, siempre trabajo las rotaciones y las inclinaciones. Esto mismo, si vos llevas el brazo hacia abajo a la pierna contraria y estirás las dos y rotas hacia el lado contrario, también seguimos trabajando en rotaciones e inclinaciones, tomando el concepto de las cadenas cruzadas, ¿sí? De trabajar el cuerpo como una cadena, ¿sí? Una cadena neuromuscular. Vuelvo a la posición, vuelvo con las manos apoyadas. Bien, salimos, nos paramos de a poquito. Bien, vamos a trabajar ahora. Hicimos un ejercicio antes sentados en la silla con la pierna cruzada, que yo ahí les nombré un músculo que se llama el piramidal. Muchas veces les van a venir porque en la clase de flexibilidad les van a caer gente que nunca hizo nada, sedentaria, con todo un problema de dolores, sobre todo de la musculatura superior, que es lo que hablamos al principio de esta clase práctica, o incluso de la zona lumbar. Pero la gente sedentaria sufre más de estas posturas por la vida diaria, por el estrés, y lo que pasa es que tiene toda después la musculatura cortada. Pero también te va a pasar que te venga gente que viene de postlesiones o que vienen con dolores, gente que hace actividad física en forma sistemática, gente que entrena, gente, digamos, activa, ¿sí? Que tiene un entrenamiento activo. Te van a venir y te van a decir, estoy con pubalgia, estoy con contracturas en los isquios, estoy con síndrome de piramidal. Entonces, si bien nosotros no somos ni médicos ni kinesiólogos, ni vas a recetar nada, porque no sabés, porque para eso ellos van a ir a un médico, y un médico tampoco lo sabe por el solo hecho de que la persona, el paciente le diga, sino que le hace hacer estudios, les hace hacer, qué sé yo, radiografías, lo que fuere, ¿no? Ecografías, lo que sea. Entonces, nadie va a diagnosticar. Pero esa persona puede venirte y decir, el médico me dijo esto, tengo esto, me dijo que haga estiramiento. Entonces, en ese caso, sí saber que existen estos problemas y sí saber que muchas veces en los trabajos de flexibilidad no solamente ayuda, digamos, a recuperar, sino también a prevenir. ¿Por qué? Cuando hay pubalgias, es un término muy general, pero tiene que ver muchas veces con la musculatura abdominal y con la musculatura de aductores. Los aductores son músculos que no trabajan mucho en su flexibilidad, pero son muy solicitados en montones de ejercicios y mucho de actividad deportiva, o sea, en muchos gestos deportivos. Y lo mismo que los abdominales, son musculatura que está todo el tiempo siendo solicitada. Entonces, a veces puede suceder que esa pubalgia se deba a que esos aductores no están bien trabajados, no están bien flexibilizados, hay desgarros de esas zonas o tendinitis de esa zona. Entonces, el tener una buena apertura de cadera, pero no solamente por la movilidad articular de la cadera, sino que tus aductores puedan tener un buen trabajo de flexibilidad y que tengan fuerza, pero flexibilidad al mismo tiempo, va a ayudar a prevenir esos problemas. Y también te hablé del síndrome del piramidal. ¿Por qué se habla del síndrome del piramidal? Porque el piramidal es un músculo que está al costadito de la cadera, es profundo, es un músculo profundo también, y como por ahí pasa el nervio ciático, por cerquita donde está el piramidal, cuando ese músculo se tensa, presiona y genera dolor lumbar. Entonces, tener una buena flexibilidad a nivel de la cadera es muy importante para que no sucedan esos dolores. Y por último, uno tan conocido como es el psoas ilíaco, es un músculo, son dos, pero como se insertan juntitos, se los denomina juntos, pero el que nos preocupa a nosotros es la porción psoas, que es el que sí se inserta en la columna lumbar y es el que nos produce, cuando está tenso, ese músculo cuando está acortado y tensionado, es el que nos produce la anteversión, ¿sí?, pélvica, la hiperlordosis lumbar. Entonces es muy importante flexibilizar cuando hablan los flexores de cadera, además de flexibilizar el recto anterior, que es la porción biarticular del cuádriceps, se está flexibilizando este músculo que es
el psoas ilíaco, y otro que también es flexor, que es más superficial y más lateral, que es el tensor de la fascia lata. Otro musculito que muchas veces genera mucho lío, muchos dolores, sobre todo en corredores, en ciclistas, porque es un músculo cortito y después tiene mucho tejido conectivo que se llama la cinta iliotibial, que va por el costado, pasa por el costado de la rodilla, va hacia la tibia y muchas veces genera dolor o en la cadera o en la rodilla, y tiene que ver con la fricción, ¿sí?, de ciertos movimientos reiterados, por eso el que corre o el que anda en bici, y a veces puede doler al costado de la cadera. Entonces mantener también la salud muscular en su flexibilidad de estos músculos es muy importante. Marce ahora va a levantar una pierna acá, va a flexionar y vamos a trabajar. Este ejercicio que hicimos antes en la silla, donde uno se cruza de piernas, bueno, otra opción, esta es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque no todos llegan a levantar la pierna, por eso la opción de cruzarte. Llevar la pierna arriba, y esto no es tan alto como una barra es más alta, es muy difícil. Entonces a veces puede ser que sea necesario pararte sobre algo para poder llegar. Esta posición, entonces, ya levantar la pierna es compleja, pero si podés levantar la pierna ya estás en una rotación externa, estás flexibilizando el glúteo, estás flexibilizando el piramidal y estás descomprimiendo la zona lumbar. Entonces este es un ejercicio que ayuda muchísimo a los dolores de lumbalgia, ¿sí? Porque contrarresta toda la posición de anteversión pélvica que dijimos que en donde la musculatura extensora de columna está cortada, ¿sí?, donde el psoas ilíaco está tenso, ¿sí?, tiene un espasmo muscular, también el cuadrado lumbar, ¿sí?, donde la musculatura abdominal está debilitada. Por eso también en las clases de flexibilidad se trabaja con planchas, se trabaja sosteniendo posturas, en esas posturas siempre los abdominales están trabajando. Entonces acá es una forma de flexibilizar toda esta zona que está comprometida, ya sea acá también estamos trabajando sobre el aductor. Entonces cuando hablamos de pubalgias, estos ejercicios ayudan también a trabajar la flexibilidad de aductores y contrarrestar, digamos, las dolencias causadas por pubalgia. Recuerden que ante una lesión uno va al médico y si está lesionado dirá al médico si tendrá que hacer reposo, no reposo, si tendrá que ir a un kinesiólogo o no. Nosotros, cuando estamos en las clases de flexibilidad, estamos agarrando personas que ya están o recuperadas de una lesión, ¿sí?, o que trabajan por su musculatura cortada para prevenir lesiones. No trabajamos en la lesión, no es nuestro objetivo. Bien, ahora me levanto, bajamos la pierna, Marce, y vas a subir la derecha la vas a subir extendida, así se ve bien en la cámara. Bien, dijimos también que la musculatura isquiotibial, cuando los isquiotibiales están acortados, no favorecen en nada la posición, ¿sí? Cuando los isquiotibiales acortados me tiran hacia abajo, ¿sí?, y hacen que mi pelvis haga una retroversión. Entonces, cuando nosotros levantamos la pierna, ya esta posición estás trabajando la flexibilidad de tus isquiotibiales, de glúteos, y si a esto le agregas la gravedad y el peso de tu columna, obviamente vas a estirar mucho más, y de paso agregamos la flexibilidad de la musculatura erectora de columna, ¿sí? Algo a tener en cuenta, viste que yo te hablé de las escoliosis funcionales, cuando uno se para mal. Incorporate. ¿Qué pasa si a esto? Tienen que tener siempre cuidado cuando trabajan elevando una pierna, se desacomoda la cadera. Entonces es importante que les digan que la cadera tiene que estar centrada, porque si ella, vamos a decirle a Marce que levante los brazos simplemente para que se vea, pero los brazos están abajo. Si ella caderea hacia la pierna de apoyo, entonces la columna dibuja toda una escoliosis, la modifica y está estirando, pero con toda una desalineación postural que no le va a servir, y quizás después se vaya con dolores laterales. ¿Qué sucede? Que te dicen, me quedó doliendo el costado, te dicen. Bueno, es muy importante que cuando uno trabaja elevando pierna, no desacomode y no pierda de vista no solamente la alineación de la columna, sino la estabilidad de la cadera. Entonces entender que no me tengo que sentar sobre la cadera del lado de apoyo, pero tampoco tengo que hacer la inversa, parar la cola del lado de la pierna que está en la barra o en la superficie que estén trabajando. Entonces es importante trabajar
la alineación de la cadera, o sea que los dos huesitos de la cadera, y eso lo prueban el alumno mismo, se pone las manos en la cadera y que las manos estén a la misma altura. Si yo levanto de un lado, las manos no van a estar a la misma altura. Entonces, se van a dar cuenta. Entonces es importante, una forma de medirlo es colocando las manos en la cadera y que las manos estén a la misma altura. Y así trabajas con la cadera alineada, ¿sí? Centrada. Estos movimientos yo puedo, con solo mover la pierna de apoyo, agregar más el trabajo de aductores. Y como te dije antes, muchas veces la pubalgia tiene que ver con aductores tensos, acortados. ¿Qué pasa? Es muy común pubalgia que tengan jugadores de fútbol, ¿sí? O cualquier tipo de juego en donde implique patadas o incluso zancadas, en donde es un movimiento, digamos, de aceleración, veloz, de amplitud articular, y muchas veces esos movimientos, si la musculatura es fuerte, pero es fuerte en un recorrido corto, cuando ese movimiento se hace en forma acelerada y amplio, el músculo dice, hasta acá llegué. Entonces se producen pequeños desgarros. Por eso es bueno trabajar la flexibilidad en todos los ámbitos. Si ella gira el pie hacia adelante, ya vamos a agregar apertura de cadera y ya vamos a estar trabajando más, no solamente sobre isquios tibiales, sino también sobre la musculatura interna, sobre nuestros aductores. Entonces, lo mismo, si ella levanta los brazos, Marce, para que se vea. Si ella levanta la cadera, ¿ves? Y si ella al revés, caderea, igual es más difícil porque para hacer esto hay que tener más flexibilidad, pero aquellos que tienen flexibilidad de cadera les puede pasar que se vayan para este lado. Entonces es importante centrar la cadera. Entonces, acá podés trabajar, bajas los brazos, Marce, podés trabajar respetando la rotación externa. Entonces acá vas a buscar, primero trabajar la rotación externa de la cadera, que eso ya es complejo. O sea que acá para hacer una rotación externa están trabajando también tus glúteos y estás trabajando tus isquios. Ahora, si vos haces una rotación hacia adentro, anulás un poquito el trabajo de isquios, anulás un poquito el trabajo de glúteo y acá el glúteo no está elongando, acá, anulás, digamos que el glúteo deje de hacer fuerza, se elongue un poquito y empezás a agregar aductores también de la pierna de arriba. Hay que tener cuidado con esta posición, que muchas veces se tensa, ¿sí?, la zona de la rodilla. Entonces, muchas veces es preferible trabajar acá para proteger la rodilla. Depende del grado de flexibilidad. Entonces, acá vamos a trabajar también las inclinaciones. Entonces, inclinamos hacia acá al costado. Y acá lo que le agregás a este trabajo de aductores, a este trabajo de isquios, termino de llevar el brazo hacia el costado, es toda la musculatura lateral. Recordá que yo te dije que en una anteversión, un músculo profundo, que es el cuadrado lumbar, también está como el psoas ilíaco, está tenso. Entonces es muy importante trabajar también la flexibilidad lateral de la columna para ayudar a esa lumbalgia por anteversión o volver a reeducar la postura, ¿sí? Todo esto, imagínate que tenés un montón de variantes. Imagínate que de acá vos te podés ir hacia abajo con una mano en la superficie y otra mano en el piso. Y acá a los aductores le vas a agregar el trabajo de isquiotibiales de la pierna de apoyo, que dijimos que los isquiotibiales acortados no ayudan a la buena posición de la columna, ¿sí? Bien, nos vamos incorporando y ahora vamos a trabajar sobre los flexores de cadera. Vas a bajar la pierna y vamos a apoyar una rodilla en el piso y un pie adelante. Entonces, cuando es muy común, de hecho en una de las clases les mostré un trabajo de flexibilidad en donde se trabajaba la flexibilidad, de hecho, de los flexores de cadera. ¿Qué pasa muchas veces con ciertos ejercicios? Ella en este trabajo está haciendo un estiramiento del psoas ilíaco, ¿sí?, del recto anterior, pero ¿qué pasa acá? En aquellas personas les puede resultar doloroso este trabajo. Entonces es muy importante trabajar los flexores de cadera, pero sin olvidarte de la zona lumbar. Recordá que el psoas ilíaco son dos musculitos, uno el psoas, el otro el ilíaco. El psoas arranca de las lumbares,
El ilíaco arranca de la fosa ilíaca, que la fosa ilíaca es, si ustedes imagínense el esqueleto humano, las caderas, los huesos de la cadera, esa parte como chata, como plato, bueno, ahí tenés la fosa ilíaca. Entonces va desde ahí, desde la cadera, el ilíaco. Es el que me produce la flexión. El psoas también, pero como va desde la zona lumbar, además de ser flexor, genera, si está tenso, hiperlordosis lumbar. Es profundo y anterior, no es posterior. Entonces, hay que trabajar la flexibilidad, ¿sí?, de los flexores de cadera, pero cuidando la zona lumbar. Entonces, una forma es, por ejemplo, a esta posición te vas hacia adelante y apoyas los codos. O déjate caer hacia adelante. Ven que automáticamente deja de exigir la zona lumbar, sigue estirando los flexores de cadera. Y como los músculos trabajan siempre juntos, agonistas y antagonistas, de esta posición vos te vas hacia atrás, apoyás el talón, estirás la puntita del pie y ya empezamos a agregar la flexibilidad de isquiotibiales, ¿sí? De isquios, glúteo, gemelos, que tanto, digamos, tan acortado, es un músculo que está muy acortado. Los isquiotibiales siempre sufren en acortamiento, porque son posteriores. Recordá que la musculatura posterior está más acortada que la musculatura anterior, porque la gravedad siempre me tira hacia adelante. Uno siempre se está cayendo hacia adelante y la musculatura juega así a que no te caigas. Entonces hay que trabajar mucho la flexibilidad de isquiotibiales. Y por eso los abdominales son músculos que están más débiles. Y por eso hay que trabajar mucho la fuerza abdominal y no la flexibilidad abdominal. En todo caso, la flexibilidad abdominal sí se trabaja, porque se trabaja mucho en elevaciones del torso, pero para dar capacidad torácica, o sea, para poder tener una buena capacidad respiratoria. Vuelvo a flexionar la rodilla, Marce, haces el mismo trabajito y como te dije antes, a esto le tenés que agregar rotaciones. Entonces, si ella, por ejemplo, baja este brazo, lo cruza por delante, ¿sí?, se mete, sigue empujando hacia adelante con la rodilla y este brazo lo lleva hacia adelante, vas a agregarle a estos flexores, vas a agregarle rotación. Son más difíciles, ¿sí? Ya juegan con el equilibrio, juegan con la fuerza, pero la idea es que puedas siempre incorporar trabajos de rotación, de inclinación a los ejercicios de flexibilidad. Yo acá estoy hablando y ella, pobre, está manteniendo mucho las posturas, pero vos podés encarar una clase y que sea dinámica todo el tiempo, o sea, trabajar las posiciones sin que tu objetivo sea quizás llegar a una deformación plástica y hacer métodos quizás de 1 minuto, de 2 minutos, de PNF, y quedarte más en la movilidad articular y en la fuerza muscular a través de la flexibilidad. Entonces, tu objetivo en la clase va a ser trabajar más dinámico, entonces no mantenés cada posición, trabajas rotaciones, trabajas inclinaciones. Desde ahí podés trabajar, por ejemplo, te vas a parar manteniendo las piernas en esa posición. Esta, ¿sí? Apoyás un poquito, levantás sin llevar adelante y esta queda adelante. Y ahí levantás y apoyás todo el pie atrás. Y vuelvo a trabajar como hiciste antes, pero con una pierna adelante y una pierna atrás. Y ahí, ¿qué haces? Haces la rotación también. Este brazo baja y busca la pierna de atrás. Entonces, ¿qué estás haciendo acá? Acá, la gravedad te ayuda primero a que la columna pueda bajar un poquito más. La fuerza de la gravedad te tira hacia abajo. Entonces, volvés a trabajar sobre, acá no solamente estamos con la musculatura del hombro, el dorsal ancho, sino también estás trabajando con el cuadrado lumbar, con isquios, gemelos, ¿sí? Ahora, volvés. Podés trabajar con el otro brazo, entonces el otro brazo lo cruzás hacia la pierna de adelante. Y ahí trabajás rotaciones cruzadas, porque el torso está cruzando, juega más con el equilibrio estos ejercicios, porque el torso cruza hacia el lado contrario donde tenés la pierna. Volvés. De acá te podés volver a ir hacia abajo, volvés a flexionar como estabas en la posición anterior, apoyo la rodilla, vuelvo a ir hacia adelante, trabajo flexor, te vas parando, te vas sentando. Entonces, haces una clase más dinámica en donde trabajas la fuerza. Por ejemplo, desde ahí yo te tengo esto, te parás y levantás la pierna, arriba. Te parás y levantás esta pierna y llevas la elevación de rodilla, arriba. Eso. Y desde ahí me levanto y llevo la rodilla hacia el pecho.
elevo rodilla, tiki, y me paro. Entonces buscas trabajar también el equilibrio, la posición, y de ahí vuelvo atrás, apoyo el pie atrás, vuelvo a la posición anterior, apoyo la rodilla, me vuelvo a acomodar, inclino hacia adelante. Entonces, listo, Marcé, tenés un montón de variantes como para decir, bueno, hoy mi clase va a ser dinámica, voy a trabajar la flexibilidad, pero conjuntamente con la fuerza. Pero la fuerza desde un lugar, no desde la hipertrofia o desde trabajar el volumen, sino trabajar desde la fuerza isométrica o desde la fuerza, digamos, para trabajar la amplitud articular, ¿sí? La fuerza conciencia para trabajar las posturas. Un poquito la clase de hoy lo que tratamos de ver es la higiene postural, lesiones, pero no cómo curar o cómo tratar una lesión, porque no lo podemos hacer, pero sí qué pasa con esas lesiones desde la flexibilidad. Cómo poder prevenir o que sucedan esas lesiones, o si te vienen personas con esas lesiones, saber que existen, saber que están. Alguien que tiene una hernia de disco, bueno, ya sabes que una hernia de disco que puede estar producida por muchas causas, ¿no? Pero quiero decir, no le vas a hacer un trabajo en donde exija mucho la hiperlordosis lumbar. Pero entonces sí sabes que tiene que flexibilizar los flexores de cadera, el psoas, tiene que flexibilizar cuadrado lumbar, tiene que fortalecer los abdominales, pero también tiene que flexibilizar los isquiotibiales. Entonces, sí saber que ante esa lesión qué cosas no podés hacer, qué cosas sí podés hacer. ¿Se entiende a lo que voy? O si una persona te viene con, como dijimos antes, escoliosis, tenés que saber que no le podés, si no es funcional, si es estructural, no podés exigirle que haga muchas inclinaciones o rotaciones profundas, porque podés llevarlo a que le duela aún más, pero sí le tenés que trabajar la movilidad articular en sus rotaciones y en sus inclinaciones. Alguien que tiene, como dije antes, recuperados por pubalgias o recuperados de desgarros o tendinitis en el tensor de la fascia lata, sí tenés que saber que esa persona tiene que trabajar el estiramiento de sus flexores, porque el tensor hace flexión de pierna. Sí tiene que trabajar la flexibilidad de sus aductores, porque sus aductores están tensos y quizás por eso tuvo sus pubalgias. Entonces, desde ese lugar trabajar la flexibilidad. En todo caso, desde la prevención y desde la salud postural. Bueno, los veo en un ratito para que me hagan todas las consultas que quieran y seguir desmenuzando todas las dudas. Y acá damos terminado la clase número 6. Bueno, nos veo en un ratito, chicos. Suerte. Será hasta la próxima. Gracias, Marce.